que podamos siempre dejar que Dios tome el control de nuestra alma, espíritu, cuerpo, mente y corazón. Vamos a buscar en el libro de Marcos, capítulo 10, Marcos 10. Y quiero que veamos el verso 17. Marcos capítulo 10, verso 17. Marcos 10, 17. Capítulo 10, verso 17. ¿Lo tienen? Bien. Dice el verso 17: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Dios es bueno. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue ¿cómo? Se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ojo y oído, que no dice que los ricos no van a entrar, sino que dice que va a ser difícil para ellos. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Seguramente eran pobres, ¿verdad? Los discípulos se asombraron de sus palabras. Imagínense, Pedro tenía sus propias embarcaciones, tenía trabajadores a su mando. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. ¿A quiénes? A los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Una vez más, no dice él que no van a entrar, sino que les va a ser difícil. Así que usted que ya es rico, y usted cuando sea rico, ya sabe lo que tiene que hacer. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿No le parece maravilloso eso? Todas las cosas son posibles para Dios. Así que toque a alguien ahí y dígale: no te preocupes, todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo. ¿Cuándo? En este tiempo. No es más allá del sol y allá cuando vayamos, no, en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero, no pueden faltar los peros, pero muchos primeros serán
postreros y los postreros primeros. Muy bien. Veamos qué palabra más maravillosa, de hecho que ya está interpretada, está sin código, ella está ya abierta, ¿no? a lo que el Padre quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Mira qué maravilloso joven este, ¿no? Seguramente era del ministerio de fuego. Dice la escritura que salió corriendo a arrodillarse delante de Jesús y muy adorador le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Porque según él sabía lo que había hecho. Qué bueno es que usted sepa lo que ha hecho, pero que sepa que lo que ha hecho es bueno. Él sabía lo que ha hecho. Yo tengo un perro maravilloso que el Señor me regaló. Me lo trajeron desde la República de Costa Rica y por eso le puse Tico, al Tico. Y es extraordinario ese perro que el Señor ahí me mandó. Todas las mañanas, desde que escucha que yo hablo, comienza a tocar la puerta, entra con café, porque él es café, entonces el color café. Entonces entra el Tico a saludarme y todos lo queremos en la casa. Xiomara, cuando vamos a comer a algún lugar, echa fuera el temor y dice: vamos a llevarle los huesos al Tico. Y el asunto es que Nisi lo quiere todos, ¿no? Un día le decía a Nisi: lo vamos a llevar a la finca donde mi mami, y allá lo vamos a dejar. Y se puso a llorar. No, dice, lleve otro. Pero lo que le quiero decir es que cuando nosotros llegamos a casa, después de que hemos ido venimos a la iglesia o a hacer algún trabajo, cuando llegamos a casa, generalmente él, desde que abrimos el portón, sale a la calle a correr y a ver si hay una novia. El asunto es que hay momentos que cuando abrimos el portón, él solo se queda como de lado, como viendo. Y yo dije: algún zapato dañó, algo hizo. Y el asunto es que desde que llegamos yo le digo: ¿qué fue lo que hiciste? Y sale corriendo a meterse debajo del comedor porque él ya sabe que hizo algo. Entonces, desde que mira que vamos llegando, entonces él ya sabe que dañó alguna chinela, algún zapato, algún calcetín. Sintió algún olor ahí que no era unción. Y el bandido se delata solo. Pero cuando no ha hecho nada malo, él sale corriendo a quererse tirar encima porque sabe que no ha dañado nada. O sea, los animales son extraordinarios, pero más extraordinarios son ustedes, los seres humanos. Somos nosotros los seres humanos. Bueno, yo soy ángel. Entonces, lo que le quiero decir es que este joven, de acuerdo a su preparación, de acuerdo a su instrucción, él sabía que todo estaba excelente. Y mira que qué rico, ¿no? Qué orgulloso que llega él y muy educado, muy reverencial, se arrodilla: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Según él, ya estaba listo todo. Y el Señor empieza y le dice: bueno, mira, para heredar la vida eterna, y le da algunos tics ahí, ¿no? Y le dice él al joven, en el verso 18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿qué le dice Jesús? Los mandamientos sabes. ¿Sabe usted los mandamientos? Los mandamientos sabes. Los mandamientos sabes. A ver, ¿quién se quiere ganar 100 pesos? Y déjeme decirle que mi dinero camina ungido porque le echo aceite. A ver, ¿quién se quiere ganar 100 pesos? Eso, a ver, Yendri, ¿cuáles son los 10 mandamientos? No, como en orden. ¿Ah? A ver, y los voy a sacar para que se inspiren. Y tal vez salen dólares.
Sin leer, ¿verdad? ¿Ah? A ver, aquí están, ¿ven? Yaret. Ajá. ¿Se sabe tres? A ver. A ver, solo el primer mandamiento, pues, al que me lo diga, 100, el primer mandamiento. ¿Ah? Casi. A ver, el primer mandamiento. Ajá. Dice el primer mandamiento. En Éxodo 20, el Señor menciona cuál es el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de tierra de servidumbre. Y el primer mandamiento es: no te harás imagen, Eli, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Ese es el primer mandamiento. Lo que pasa que la tradición quitó ese mandamiento, pero el primer mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas, porque yo soy un Dios celoso. Ese es el primer mandamiento. El no tener otros dioses, el no hacerse imagen. Ese es el primer mandamiento. Si no, véalo ahí en Éxodo capítulo 20. Eli me lo dijo. ¿Pero cómo fue que me lo dijo? Ajá, no tendrás dioses ajenos. Ajá, ajá. Exactamente. Sí, entonces no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero, ¿cómo, a qué se refiere Dios cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí? Ese es el primer mandamiento. Pero ojo y oído, vea lo que el Señor le dice al joven. Es importante que ustedes se sepan cuál es el primer mandamiento, para que aclaren. Dice, ¿dónde estábamos? En el 10. Ajá. 10:18. Ok. Entonces le dice el Señor Jesucristo al joven: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. ¿Y por qué Jesús le mencionaría estos? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué no le mencionó no tendrás dioses ajenos? Porque él tenía un Dios. Él tenía un Dios ajeno. Hacía todo eso, pero tenía un Dios. ¿Cuál era el Dios que él tenía? Mamón, el dinero. El dinero para él era su Dios. Y mire qué cosa, ¿no? El maestro es extraordinario. Entonces le dice, Jesús es el mejor. O sea, ¿cómo le menciona los mandamientos que él está guardando? Pero Jesús sabía que había uno. Pero Jesús no lo quería. ¿Ah? No lo quería exhibir, correcto. Pero Jesús le dice, los mandamientos conoces. Y Jesús sin duda sabía que había un Dios que él tenía. Él no adulteraba, extraordinario, como los esposos del ministerio de fuego, no adulteraba. Entonces, a ver, como los esposos del ministerio de fuego, no adulteraba. Entonces le dice Jesús, los mandamientos conoces. Los mandamientos conoces. No adulterarás, no mates. Entonces él no adulteraba, él no mataba, él no hurtaba, él no decía falso testimonio, él no defraudaba, él honraba a su padre y a su madre. Extraordinario. Él cumplía todos esos mandamientos. Pero le pregunto algo: ¿a dónde lo había llevado no adulterar, no ser adúltero, no ser ladrón, no ser
defraudador, ¿a dónde lo había llevado a él? A ser rico, a ser próspero. Eso lo había llevado a ser próspero, pero una vez que logra alcanzar la prosperidad, el hombre cambia todo, lo sigue haciendo y sigue prosperando. Porque yo le voy a decir una cosa: Dios es fiel y verdadero. Dios es fiel y verdadero y Dios va a cumplir su palabra. Por eso es que hay gente que usted va a ver que cumple principios. Por ejemplo, en el caso de lo financiero, la gente que diezma, Dios indudablemente va a reprenderle al saltón, revoltón, la langosta y la oruga. Dios los va a prosperar financieramente, pero eso no garantiza que se van a ir al cielo, porque Dios cumple, ¿no?, su palabra. Dios va a fajarse con mamón, Dios va a fajarse con la escasez, la deuda, la miseria, la pobreza, la falta de diseños para hacer una empresa exitosa, un negocio exitoso. Dios va a hacer que todo eso se vaya, porque la persona diezma, va a prosperar y va a alcanzar prosperidad. La persona honra a su padre y a su madre, se van a prolongar sus días. Pero el asunto es que este joven todo eso lo había cumplido y eso lo había llevado a prosperar. Pero una vez que alcanzó, le pasó lo que le pasó a Jota, o J.A., que este muchacho en los caminos del Señor adoró a Dios y servicio lleva oportunidades. Dios comenzó a prosperarlo. Su canal de YouTube creció tan inmensamente. No recuerdo cuántos suscriptores son los que tiene o tenía. Y cuando ya alcanzó la cima de la fama y todo, entonces el hombre se voltea y se vuelve, ustedes ya saben a qué, a la comunidad esa del arco iris con un color menos. Y el asunto es que ya estando en la cima, el hombre cambia, o sea, y cree que esa fama o esa prosperidad, como hacen muchos, ¿no? Muchos cristianos logran alcanzar, le pasó a muchos, ¿no?, que siendo cristianos alcanzaron un nivel de prosperidad, de bendición, de fama, de éxito, porque Dios se los permite. Pero ya estando allá en la cima, se olvidan de la raíz o de la esencia que los llevó a eso. ¿Me estoy explicando? Se olvidan de cuál es la fuente que los llevó a eso. Nunca lo he leído, pero según me dicen, David, hay libros, ¿no? Ustedes saben, hay libros apócrifos y hay libros de historias reales y historias inventadas. La verdad que si no está en la Biblia, no hay que creerlo. Por eso los 66 libros de la Biblia fueron los aprobados, los otros son apócrifos. Hay cientos y quizá miles de libros apócrifos. El evangelio de María Magdalena, el evangelio prohibido de Judas, el evangelio de Tomás, el evangelio de no sé qué, de no sé cuánto. Hay otro que andan ahí, algunos inventando el evangelio de Enoc y el libro prohibido de Enoc y el no sé qué. Ahora andan diciendo que Adán tenía otra mujer y que se llamaba Lilí y Goliat y no sé cómo. El asunto es, mis amados, que lo que está en la Biblia es lo que hay que creer. Pero según se dice, y a mí me bendijo cuando leí eso, que David, el rey David, en el palacio, David tenía en una de las cámaras de su palacio, como les digo, no está en la Biblia, pero yo lo leí y me bendijo, y hay pasajes bíblicos que mencionan eso, ¿no? Que hay que ser humilde. Pero según dicen, David en su cámara, en su recámara secreta, David tenía el traje guardado, el traje que él usaba cuando pastoreaba las ovejas, que sin duda ese traje olía a cabro, olía a monte, a peligüeya, a oveja. Pero que David lo tenía allí, y cada vez que David sentía que el poder o la prosperidad que él tenía, sentía que su corazón se iba a desviar, entonces que David entraba y agarraba el traje con el que él pastoreaba y empezaba a sentir el olor de ese traje. Y David eso lo hacía que él no se olvidara de dónde había salido y se mantenía siempre con su corazón calibrado y alineado hacia Dios. O sea, no se olvidaba de dónde había venido, no se olvidaba de dónde Dios lo había sacado. Y yo creo que sería importante que igualmente nosotros mantengamos ese traje ahí guardado. Lástima que yo
quemé todas las fotos de antes cuando era más guapo que ahora. Viera usted, parecía que tenía 95 años. No mandes eso. Entonces, el asunto es que este joven, Dios lo llevó a prosperar, a ser bendecido, a ser un hombre saludable, extraordinario, educado, amable. Pero todo lo que hizo bueno lo llevó al éxito. Todo lo que hizo bien lo llevó a triunfar. Pero llegó un momento que él, le voy a decir algo, cuando el Señor lo mira, lo hace que se vea al espejo, porque él se lo buscó, porque él como presumiendo, no, todo eso lo he hecho, lo he guardado desde mi juventud. Bueno, te falta una cosa, tenés que derribar un Dios que todavía no has derribado, y es el dinero. Yo le pregunto, si él hubiese en ese momento derribado ese altar, derribado ese Dios, y él hubiera dicho, no, no hay problema. Si al final desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová me dio, Jehová me quitó, y está bien, lo reparto. Pero si él seguía guardando los mandamientos, ¿qué iba a pasar con él? Después que hubiera regalado todo, iba a volver de nuevo al lugar, pero ahora ya siendo perfecto. Ya siendo perfecto. Y yo le voy a decir una cosa, que hay algo que los pastores no nos han dicho, que hay algo que en las iglesias no nos han dicho, que hay algo que los libros no nos han dicho. Y la Biblia habla que nosotros tenemos que alcanzar la perfección. Y si no alcanzamos la perfección, nosotros no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Olvídese, solo Dios es perfecto. No es cierto. No es cierto. La Biblia te pide perfección. Dice Jesucristo, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y Efesios 4:11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, ¿a fin de qué? ¿De qué? De perfeccionar a quienes. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos, dice, a la estatura del varón perfecto, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero le pregunto algo, ¿Dios pedirá algo que no podemos alcanzar? ¿Ah? Y si Dios pide perfección, Job fue perfecto. La Biblia dice que Job fue varón recto, perfecto, apartado temeroso de Dios, apartado del mal. La Biblia dice que no fue perfecto, por eso lo traspuso Dios. Jesucristo era un hombre de carne y hueso, lloraba, reía, se enojaba. Me encuentro un Jesús con un carácter extraordinario. Pero dice la Biblia que Él nos mostró el camino. Él le alcanzó, fue tentado en todo pero sin pecado. Ahora le pregunto, ¿qué lo llevó a Jesús a la perfección? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí en esta tierra. El problema es que muchos ignoramos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos dice, hey, eso que estás haciendo no es correcto, por ese camino que te estás yendo no es así. Pero igual queremos como el joven rico, ¿no? No adultero, no fornico, no, quizá, ¿no? Tal vez no hago esto, no hago lo otro, pero quizá hay algún Dios al que no queremos soltar. Quizá hay algún Dios al que no queremos dejar. Y todo aquello que atenta contra quitarle el primer lugar a Dios es peligroso. El sueño, el dinero, el trabajo, el esposo, la esposa, el novio, la novia, la casa, el carro, Facebook, WhatsApp, Instagram. Por ejemplo, yo le voy a decir algo. Ahorita me estaba fijando, se está dando lo del mundial, y yo mismo me he llevado a los muchachos y he pagado en las canchas de la zona para que juguemos portereo, hablando por teléfono, y se quedan asustados. No tengo nada en contra del fútbol, no tengo nada en contra del béisbol, pero sí tengo algo contra
que hubieron pastores que hoy suspendieron la misa dominical porque iban a ver el mundial. Eso es peligroso. Hubieron algunos que incluso dejaron ese sueño placentero por despertarse a las 4 de la mañana, 2 de la mañana. Yo le voy a decir algo, yo no vi ni un solo partido. No me quedó tiempo. Si no, a lo mejor hubiera comprado palomitas. Pero el asunto es, usted tiene derecho a divertirse. Si usted hubiese ido a Qatar, maravilloso. Hubiera orado para que le fuera bien siempre y cuando se fuera legal. Pero lo que no es correcto, mis amados, es que algo sustituya a Dios, ya sea el sueño, el trabajo, el deporte, el dinero, el novio, la novia, el esposo, la esposa o los hijos. Debemos de tener mucho cuidado, incluso hasta nuestros ideales, porque siempre Dios hace cosas que, dice la Biblia, que la multiforme sabiduría de Dios hace cosas extraordinarias. Entonces debemos de tener cuidadito con que no venga, que nosotros digamos, pero yo voy los otros días normal a la iglesia. Yo voy, yo vengo los jueves, vengo los domingos, vengo. Pero resulta que cuando tienes que estar en la presencia de Dios, algo te saca de la presencia de Dios. Y repito, yo no estoy en contra de que usted vea béisbol, vea fútbol. Si usted incluso juega en un equipo, ojalá sea el mejor y que represente bien a Dios allí. Pero lo que tenemos que tener cuidado es de no caer en eso. Y algunos, por ejemplo, incluso pusieron allí fanatismo religioso, que son religiosos, que no. Hay que tener cuidado. Yo no sé si me estoy explicando. Porque a mí nada me tiene que desviar ni apartarme del propósito de Dios. Nada, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi casa, ni mi carro, ni mi dinero, ni nada, porque todo lo que tengo es gracias a Dios. Y es peligroso que eso me robe la perfección. ¿Me estoy explicando? Es peligroso que eso me robe la perfección, porque Dios me está mandando a ser perfecto, y la única manera de ser perfecto es que yo conozca sus mandamientos, que yo conozca sus mandamientos y los guarde, que yo conozca su palabra. Este joven había cumplido casi todos los mandamientos, pero no estaba cumpliendo uno, y era que estaba siendo idólatra. El dinero se había convertido en su Dios. Y cuando el dinero puede ser un Dios, cuando usted siente que mira, hay que pagar agua, hay que pagar luz, ¿y de cuánto salió? Por más que reniegue, al final tiene que pagarlo. Y que hay que hacer esto, y mira, ya viene el año escolar y hay que pagar. Ay, te dije que planificar. Y yo le voy a decir una cosa: el dinero solo es un pretexto para adquirir cosas, pero el dinero va y viene. Y nosotros no podemos. Por eso la Biblia dice: raíces de todos los males es el amor al dinero. A usted no le tiene que dar pesar invitar a su familia a una buena cena. A usted no le tiene que dar pesar compartir con su familia. Es más, cuando usted invierte en su familia, eso no es gasto, eso es una inversión. ¿Me estoy explicando? Usted puede darse sus gustos, y como le decía, si usted puede viajar, disfrútelo, pero que no atente contra la primacía de Dios. Yo le voy a decir una cosa: yo tenía un Dios el cual yo lo adoraba, y era la pesca. Y yo se los he dicho a algunos de ustedes: sábado y domingo, cuando yo no era cristiano, preguntaban por mí, que me fueran a buscar a la vara, a los molinos, a la cascada, a la sirena, al tular, en alguna laguna del regadío, en algún lugar. Pero vengo a los pies del Señor, y el Señor me quita las redes, me quita
y me da otro tipo de redes para pescar. Y yo le digo algo, extraño pescar. Samuel me estaba allí haciendo bullying. Me trajeron una maravillosa caña telescópica y unos señuelos o creo que fue Angel, el grosero. Y me dice, para nada, para que esté guardada. No, yo tengo que subir una foto un día de esto con un buen guapote, aunque sea comprado. Tenemos que ir a Apostolén a pescar. Pero lo que le quiero decir es que yo amo la pesca. Usted no se imagina cómo amo la pesca. Pero al final he dejado de ir a pescar por cumplir los negocios del reino, por estar en la casa de Dios, por ir a veces tal vez tengo planeado y de repente me dicen, mire, puede venir a orar por mi matrimonio, puede venir a hacer esto, puede venir a lo otro, o puede hacer tal cosa, y yo hago a un lado. Pero cuando usted es capaz de dejar a Dios por algo que no sea el reino, porque ojo y oído, mire lo que Jesús le dice a este joven. Bueno, vean, en el verso 18 Jesús le dice, ¿por qué me llama bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ya leímos que él hizo todo eso, pero tenía un Dios que era el dinero. Le daba pesar. Pero mire lo extraordinario que Jesús dice aquí a los apóstoles. Viene Pedro y le dice al Señor, en el verso 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué había hecho el pescador? Yo no sé por qué el Señor llama a pescadores y a pecadores. ¿Qué era lo que había hecho Pedro? Lo habían dejado todo, dice. Nosotros lo hemos dejado todo. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ojo y oído. Lo habían dejado, no era que habían renunciado. Lo habían dejado, o sea, no es, pues entonces hay que se quede mi esposa, hay que se queden mis hijos y yo me voy a las naciones a predicar. No, no es eso. No es eso. Dejado, no renunciado. O sea que cuando hay que dejar esposa, cuando hay que dejar hijos, cuando hay que dejar trabajo, negocio, cuando hay que dejar algo para hacer el trabajo del reino, eso puede esperar. ¿Me estoy explicando? Entonces le dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras. ¿Por qué causa? ¿Por irresponsabilidad? ¿O por que ya no quiere estar allí? ¿Por qué causa? ¿Ah? Por causa de mí, dice Jesús, y del evangelio. Entonces, por causa de Jesús y por causa del evangelio, hay momentos que uno tiene que dejar trabajo, dejar casas y renunciar. No renunciar, dejar para trabajar. Mire cuánto, por ejemplo, hay gente que dice, viene un misionero un mes, 3 meses. Hay misioneros que se van por mucho tiempo a otros lugares. O hay personas, por ejemplo, Disirreto vino aquí y estuvo creo que como unos 7 días aquí en Nicaragua, o no sé si más. Pero él dejó a su niña, dejó a su esposa allá y vino solo con su hijo. Y cuánta gente criticarían y dirían, no, pero ese hombre, ¿y por qué cobra? ¿Y por qué le tienen que dar ofrenda? ¿Y por qué tal y tal cosa? Pero el hombre pudo haber dicho, no, yo qué voy a ir a hacer, yo no puedo separarme de mi esposa, yo no puedo, tengo que estar con ella y voy a predicar aquí localmente. Pero tener que ir donde no quieres ir y hacer lo que no tienes que hacer por causa de él, eso dice la Biblia que tendrá recompensa 100 veces. 100 veces. En este siglo
y en el siglo venidero. Pero estamos viendo una generación que por los hijos prefieren quedar bien con los hijos y mal con Dios. Por el esposo prefieren quedar bien con el esposo y mal con Dios. Por la esposa prefieren quedar bien con la esposa y mal con Dios. Por el trabajo prefieren quedar bien con el trabajo que Dios les dio y quedar mal con Dios. Y tiene que llegar esa habilidad de poder decir, bueno, tengo que dejar esto. Ejemplo, si yo sé que las redes sociales a mí me están haciendo daño y me están apartando de Dios, me están robando el tiempo de la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la lectura de los libros. Si yo de verdad quiero ser perfecto y no quiero que eso me aleje de Dios, ¿qué tendría que hacer? ¿Y usted sabe lo que significa para algunas personas dejar eso? Porque, por ejemplo, yo he visto personas que han llamado, pastor, ¿quién tiene la llave de la iglesia? No, pero si ya está cerrado. Sí, pero es que se me quedó el cargador, es que voy a ir a traerlo. Pero he hallado Biblias en la silla, he hallado Biblias aquí y nadie me ha llamado, pastor, es que me toca leer y usted sabe el altar y quiero ir a traer la Biblia. No, ¿no creen que hay un peligro con eso? ¿Y por qué no trajo Biblia? Ah, se me quedó o se me perdió. Y deberíamos de tener la misma pasión, así como, ¿qué pasaría si como pasamos el tiempo con el celular, pasáramos el tiempo con la Biblia? ¿Qué pasaría? ¿Qué alcanzaríamos? ¿Alguien dígamelo? Lo estamos leyendo. Perfección. Alcanzaríamos perfección. ¿Cómo cree usted que yo estaba en ese dilema? A mí me hablaron los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, los bautistas, los católicos renovados, los curanderos, y yo no sé hasta quién más. Y yo estaba en ese dilema de que quién tenía la verdad, a dónde tengo que ir. Me daba miedo lo que hacían los evangélicos porque miraba yo que parecían rockeros, cómo temblaban y quebraban las sillas. Y yo miraba ese asunto pero yo comencé a dedicar tiempo a leer la Biblia. Llevo 30 y pico de veces de leer la Biblia, que ya. Ayer me gozaba la pastora Laura, me decía, fíjese que hay un joven que se están ganando para Jesucristo, que lo están queriendo rescatar. Él andaba descarriado y están hablando con él y el muchacho está llegando. Pero dice que ella le comenzó a decir, mire, usted está joven y usted tiene una gran oportunidad de conocer a Dios, de crecer. Mire, le dice, por ejemplo, en el caso del profeta, él ha leído la Biblia no sé cuántas veces, ha leído libros, él puede hablar, me decía ella eso, que le decía al muchacho. Él puede hablar con un mormón y no le gana, puede hablar con un testigo de Jehová, puede hablar con un cura, puede hablar con quien sea, puede hablar con un ateo, pero es producto de que él ha leído y conoce mucho. Y usted sería bueno, le dice, que empiece a hacer eso. Y la gloria es de Dios. No es nada, todo eso no es mío, es de Dios. Pero el asunto es que yo tuve que dedicar tiempo a leer la escritura para poder estar donde estoy, para poder conocer al Señor. Yo no tengo duda del camino en el que estoy caminando. De repente uno mira allí, ¿no? Que era pastor de una iglesia y ahora resultó que anda en una secta, en una religión, que era salmista en una iglesia y de repente ahora ya no cree en Dios, ahora es ateo, ahora se mandó a cambiar un ojo de un color, a ponerse una mano de hierro, y personas que no estaban convencidas de lo que querían. Pero cuando nosotros estamos convencidos, no hay casa, no hay carro, no hay mujer, no hay hombre, no hay trabajo, no hay hijos, no hay adicción, no hay nada que nos separe del amor de Dios. Pablo tenía mucha moral para decir, yo estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero algo que nosotros tenemos que saber es que dentro de la iglesia hay muchos dioses que la gente está adorando y no se está dando cuenta.
No, pero yo no hago esto, yo no fumo, yo no bebo, yo no adultero, yo no fornico, yo no. Es más, ni televisión miro y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero cuando se trata de hacer algo para el reino, ¿puede Dios contar contigo? ¿Puede Dios contar contigo? A partir de mañana vamos a entrar en 40 días de ayuno hasta las 3 de la tarde. No, pastor, ¿qué es eso? Si yo con un costo lo hago hasta las 10 de la mañana. Pero le dice el médico, mire, se tiene que hacer un examen y tiene que venir en ayuna. ¿Cómo se va? Se ve en ayuna. Ah, pero al médico sí, pero a Dios. Es que mi niña quiere que le celebre los 15 y que le haga un pastel que ella pueda alcanzar y que le ponga el altar y que le ponga luces y que lo hagamos a tal hora y que lo hagamos en tal. Y yo no sé de dónde saca reales y lo hace. Allí no hay escasez que valga. ¿Estoy hablando con la gente correcta? Pero necesitamos hacer esta actividad y solo cuesta $1,000. No, yo creo que... Y estos parlantes no servirían para hacer la actividad. Y no sería mejor hacerlo en la iglesia, más y si llueve. Me gustó la actitud del apóstol Leno en la actividad de Isirreto. Me dice él habló con Roger y el presupuesto para lo del evento, solo para lo del sonido eran $250, creo. Y viene el apóstol Leno y habla con él y me dice, mire, Angelito, yo voy a poner $100 más para que le pongan más. Si vamos a hacer para Dios algo, hagámoslo bien. Y esos $100 ya se multiplicaron y se van a seguir multiplicando para que traigamos a Vicosí, a Héctor El Fader, a Alex Zurdo y a Alex Derecho. Ah, no, Alex Derecho, aquí está. Entonces, el asunto, mis amados, es que cuando se trata de Dios, por ejemplo, ahorita, ¿cuántos matrimonios y cuántos noviazgos se rompieron? Porque ella o él se tenía que ir. Y no importó dejarlo a él o no importó dejarla a ella. Pero cuando se trata de Dios, no, yo no puedo. Es que eso es difícil. Yo creo que Dios nos está hablando. Ayer anduve en el Sauce, tenía una promesa que pagar. Sí, le había prometido a los muchachos irlos a dejar después de... Entonces, anduve después de la promoción y yo no conocí ese camino, nunca anduve, gracias a Dios, nunca hice ese pacto. Y si usted lo hizo, que el Señor lo libre de esa maldición. Bueno, y si la quiere tener, pues téngala. Pero si usted anduvo ahí, que el Señor lo libre de toda maldición. Usted sabe que lo que se ofrece a los ídolos, a los demonios, se sacrifica y no a Dios. El asunto es que me compartía, me llevé al hermano Ariel, él conocía el camino y el hombre fue. Y me iba diciendo, pastor, yo por este camino me venía a pie. Y me iba, dice, y un día, en una de las ocasiones no había quien me acompañara y yo me vine solo, a pie, hasta aquí. Y vea, me dice, yo me venía y no la pensaba. Pero por ejemplo, ahorita vamos a tener bautismos el 8 de enero, para que se preparen los que quieren ser sepultados y resucitados. Y alguna gente, y se puede entrar hasta allá, y es cómodo el camino, y no es peligrosa la pasada, y no es muy largo. ¿Usted me está entendiendo? O sea que cuando se trata de Dios hay que buscar un pretexto, hay que buscar un pero. Pero cuando se trata de lo nuestro,
No importa cuán alto tengamos que gritar, no importa cuán largo tengamos que ir y no importa cuánto tengamos que invertir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que nada nos saque del propósito. Y si hay que dejar algo, ya sea maña, costumbre, práctica o algo. Por ejemplo, hay personas que dicen, a mí me costó, pero lo dejé. Yo tenía esto, pero me decía Yarixa, ya van 2 años, pastor, que yo no pongo el árbol. Y mire, dice, yo esperaba estas fechas, porque yo era la que decoraba la casa. Dice. Y ahora me están diciendo que ¿por qué no? Pero dice ella, hasta que lo entendí. Y ahora ya no lo hago. Pero ¿cuáles son los dioses que podrían atentar contra tu perfección? Iglesia, ¿usted entendió el mensaje? ¿Cuáles serían los dioses? Quizás tú eres despojado con el dinero y a ti no te importa dar en águilas, en portería, en diáconos y líderes, en esto, en lo otro. Quizás a ti pida, ¿cuánto es? Quizás no tengas problemas con dar dinero, pero a lo mejor tengas problemas con la lectura. No, pero es que mi forma de leer no es esta, es que a mí me enseñaron, a mí no me importa que le enseñaron a usted. A mí me importa que usted sea perfecto, que usted se perfeccione. No, pero es que los ayunos, a nosotros nos decían que los ayunos tenían que ser. Por ejemplo, hay gente que dice que usted no puede ayunar trabajando. ¿Quién dice? 15 días de convertido y me reciben con 40 días de ayuno hasta las 4 de la tarde. Y yo trabajaba de ayudante de albañil y estábamos preparando unos cimientos para una casa de 2 pisos. El tercer día me desmayé. Literalmente. Hasta las 4, porque me tocaba zanjear, me tocaba hacer unos grandes, batir mezcla. Y ustedes saben, cuando se está empezando hay que a la intemperie. Pero hice los 40 días y yo creo que a lo mejor esos 40 días son los que hasta hoy en Dios me han sostenido. Y tengo el hábito del ayuno. Pero a lo mejor, es que yo me acuerdo que una vez, ganándonos a un muchacho, él dijo, sí, yo voy a ir a la iglesia, a mí díganme que haga lo que quiera, que lea, que ore, que haga tal cosa, pero el ayuno nunca me digan que lo haga. Eso no, me decía. El ayuno no. Y resulta que después el hombre se metía en la iglesia 7 días, 3 días pasado y pasaba haciendo ayuno, más que yo. Porque cuando tú de verdad derribas el altar, ya sea de Mamón, el altar de la reina del cielo, el altar de Tamuz, el altar de los dioses del Olimpo, y decides servirle al Señor, nos vamos a ver en las bodas del Cordero. ¿Guardas los mandamientos? ¿Cuáles son? ¿No tendrás dioses ajenos? Y el maestro es tan maravilloso que no se lo menciona. Pero le dice, ve y vende todo lo que tienes. Y yo le pregunto algo. ¿Cuánto necesita el Señor para prosperar a una persona? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo necesita el Señor? ¿Cuánto tiempo necesita el Señor para darte hígado nuevo, riñones nuevos, pulmones nuevos, huesos nuevos, cerebro nuevo? Y sin cirugía. Dios lo puede hacer inmediatamente. Lo puede hacer inmediatamente. Pero el punto es que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a sacrificar. Entonces usted tiene que aprender que es para hoy: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma
y con todo tu corazón, es para ahora, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Cuáles son todas tus fuerzas? Ir al gimnasio y entre más levantas, no. ¿Cuáles son todas tus fuerzas? No ando cayéndome del sueño, pero tengo un altar que hacer. Ando cayéndome del sueño, pero tengo que leer 2 capítulos diarios, 3 o 4, no sé. Ando cayéndome del sueño, pero tengo que hacer. Ando que los pies me hacen así, pero tengo que ir a adorar a Dios. Porque si andamos cansados, vamos al trabajo. Si andamos no enfermedad, porque nosotros no nos enfermamos. Diga amén, hombre. O si se quiere enfermar, pues. Pero para ir a trabajar no hay cansancio. Hay gente que le exigen, por ejemplo, los domingos no se trabaja, no, normalmente. Pero si le exigen que tiene que ir el domingo, no hay pretexto. Ayer que íbamos a hacer una diligencia con Gabriel Isaac, estaban unos comisionados y un comisionado de un capitán, y los tenían cerrando la calle, estaban poniendo unas vallas, le dicen, ¿no? Y estaban ellos y las traían y vengo y le digo a Isaac, observa, mira, le digo. Ellos pudieron haber dicho, yo el comisionado, yo el capitán ir a poner eso, manden a otro. Y le decía a Isaac, observa lo que se hace en el campo militar. Los mandaron a ellos a hacer eso y estaban ahí acomodándolos en la calle. Yo le decía a Isaac, eso es innegociable. Si ellos no cumplen esa orden, tienen consecuencias. Pero nosotros hay que venir a las 10 de la mañana el domingo, 10:30, 11:30. Y algunos a lo mejor solo van a venir a comprar. Y si es que vienen. Pero somos el ejército de Dios marchando, está. Hay que venir a la vigilia, no porque mañana me toca trabajo. Hay que venir al cierre de ayuno, no porque es en Sébaco, no porque es en Condega. Los mandamientos conoces. Obedeced y sujetaos a vuestros pastores. Termino diciéndole, no deje que nada ni nadie ponga a Dios en segundo plano. Si hay que soltar algo para honrar a Dios, hay que soltarlo. No importa cuán rico, cuán atractivo, cuán delicioso o cuán imposible parezca. Si hay que soltarlo para honrar a Dios, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si hay que soltarlo para honrar a Dios, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No importa, pero todo lo que atente contra la perfección, todo lo que atente contra la santidad de Dios, y tú sabes que te está robando la perfección, déjame decirte, un día tú vas a estar frente a Dios. Y ese Dios, con D minúscula, no te va a salvar ante el Dios justo y bueno, si hay algún Dios allí que está quitándolo a él. Ten cuidado. No es fácil, por eso es que el Evangelio dice la Biblia que no es para cobardes, sino para valientes. Ten cuidado y suelta todo aquello que te quiera apartar del propósito de Dios. Tú sabes qué es. Tú sabes qué es. Suelta eso. Y sé perfecto que vuestro Padre Celestial, nuestro Padre Celestial sin duda, va a traer la recompensa. Va a traer la recompensa. Todo lo que te aparta de Dios es un Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. En una ocasión había una competencia de alpinismo. Y uno de los jóvenes disciplinado era el mejor. Decidió irse antes que todos porque él quería alcanzar primero la cima del monte más alto. Y cuando él comenzó a escalar, lo hizo por la tarde para sorprender a los demás por la mañana. Y él comenzó a escalar y mientras iba subiendo,
le agarró la noche y había una oscurana que no se miraba ni la palma de la mano. Y de repente la cuerda se soltó y él comenzó a caer y a caer en aquella oscurana. Y cuando él venía cayendo, de repente se pegó la cuerda en algo y él quedó guindado, pero no supo a qué altura. Y él estaba solo en ese lugar, de noche. Y mientras él estaba agarrado de la cuerda, él comenzó a gritar: ayúdenme, auxilio, soquilio. Y mientras él gritaba, ¿quién lo iba a escuchar si ya era de noche, aquella oscurana? Y de último, como suele pasar, recurrió a Dios. Dios, ayúdame. Sopló un viento y oyó una voz que le dijo: si quieres que te ayude, suéltate de la cuerda. Dios, ayúdame. Si quieres que te ayude, suéltate de la cuerda. El asunto es que al día siguiente salió en primera plana y en letras grandes: joven muere congelado en el monte más alto del mundo, a tan solo medio metro de altura del suelo. Se aferró tanto a la cuerda y no quiso soltarse. Cuando estaba allá, de solo pegar un brinco y caer a la tierra. ¿Cuándo nos toca partir? ¿Cuánto tiempo te faltará? Anoche me dice mi esposa: ando cansada. Mi esposa, yo la admiro, tiene una fuerza, resistencia, y la dejé descansar, la dejé que se durmiera. Pero me dice ella algo: bueno, mañana tengo mucho trabajo y me tengo que levantar oscuro. Y le digo a ella: bueno, si Dios quiere, nos vemos mañana. Y si no, pues le digo: allá me esperas en el cielo. Ni quiera Dios, dice ella, y que no sé qué comienza. Y la cosa es que se le fue el sueño y comenzó ella un rato a decir: qué feo, ¿verdad? O sea, la separación, dejarme a mí, por favor. Y ella comenzó a imaginarse, no eso de que si no hubiese despertado. Pero a ella le dije: tranquila, es normal, le digo. Tenemos que irnos un día. Pero ¿cómo vamos a estar ese día? Soltemos la cuerda. Ve y dale eso que tú sabes que te está separando. Ponte de pies y piensa cuánto tiempo estás orando, cuánto tiempo estás ayunando, cuánto tiempo estás leyendo, cuánto tiempo estás